Bueno, ¿cómo están? Buen día. Bien, continuamos con la lectura del libro de Lucas. Y bueno, vamos a ir retomando donde dejó Dami, que fue del versículo 35. Así que hoy vamos a estar leyendo Lucas 7, del 36 al 50. Así que bien, leemos estos pasajes, bueno, oramos y comenzamos a reflexionar de a poquito en cada versículo. Versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado para sí, este si- dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bien, oramos y bueno, comenzamos a meditar en cada versículo. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas para poder, Dios, leer y compartir de lo que es de tu palabra, Dios. Te quiero pedir, Padre, que tú seas el que nos esté guiando y mostrando, Dios, lo que tienes para decirnos hoy. Te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, y te quiero pedir, mi Dios, que bendigas, Padre, al hermano que está escuchando la transmisión. Dios, dejo todo en tus manos y dejamos este momento también. En el preciso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Acá vemos un detalle, ¿no? Y vemos, ¿no? Que estaba todavía el conflicto entre, entre los líderes religiosos y Jesús. Digo líderes religiosos y Jesús porque el conflicto era de ellos, ¿no? De los fariseos, no de Jesús. Y bueno, en versículos anteriores, en capítulos, vemos, ¿no? El conflicto que tienen ellos, ¿no? Vemos cómo eran ellos, siempre criticando y metiendo y estando al tanto. Y hay fariseos que tenían el deseo de estar cerca de Jesús, de verlo cara a cara, ¿no? De compartir con él. Y acá vemos un ejemplo, dice, uno de los fariseos rogó que Jesús comiese con él. Y vemos la actitud de Jesús, ¿no? Eh, que se lo pidió y dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. A pesar de eso, ¿no? Jesús aceptó esa invitación. Bien, versículo 37 nos dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume. Bien, acá tenemos un detallito también, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Vemos que la describe, ¿no? O sea, se dirige a ella directamente diciendo que era pecadora. No fue una mujer más o alguien en la multitud, o como dice un fariseo. Dice que era pecadora. Y lo dice así porque, eh, o sea, lo que relata es que el pecado que tenía era muy notorio. Y por eso la describe así. Describe por la condición que tenía, que dice pecadora. Bien sabemos que podemos decir que todos los que estaban alrededor con Jesús eran pecadores, pero acá se enfoca más en la mujer y, como decíamos, ¿no? Es más notorio el pecado que tenía la mujer. Y vemos el resultado de ahí, dice, eh, al saber que Jesús está en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un detalle no muy chiquito, que también estaba en Mateo, me lo noté, Mateo 26:7, eh, donde también ungen a Jesús con perfume. Eh, un detalle que no me quería, que me anotaba, era el perfume en aquel tiempo era difícil de conseguir, era caro, esa es la palabra. Y sí, caro, era caro. Y imagínense, ¿no? Vamos a ver el fin que tiene esta mujer. Eh, Fue a la presencia de Jesús, ¿no? Se enteró y se buscó la forma de poder entrar en la casa. Dice el versículo 37. Al saber que Jesús está en la mesa de la casa en casa del fariseo, fue y llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies. Bien, otro detalle, sabemos, bueno, antes no había sillones, ¿no? Como ahora, o sillas. Antes eran, todos se sentaban, digamos, en la mesa y bueno, alrededor del piso. Y bueno, acá muestra el detalle que la mujer tenía contacto solamente con los pies. Sabemos que cuando iban a ungir a alguien, le echaban el aceite o el perfume, ¿no? En la cabeza. Y acá dice, y estando detrás de él, a sus pies. Y un detalle que es muy lindo acá dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y, y algo que me gustaba, ¿no? Es, vemos la condición de la mujer que decía que era pecadora. Eh, y cuando se acerca, ¿no? A la presencia de Jesús, dice llorando. eh, por su condición, ¿no? Ella sabía sabía quién era, ¿no? Y cuando estuvo en la presencia de Jesús, eh, la tristeza, ¿no? La consumió, como dice, y llorando. Y tenemos un ejemplo también cuando Jesús estaba con Pedro en la barca y, y Pedro mismo se dio cuenta a quién tenía enfrente y le dice, apártate de mí, dice, porque soy pecador, le dijo. Esa es la palabra que usó, que era pecador. Imagínense acá la mujer, sabiendo la condición que estaba, eh, se acercó a Jesús y sabía en la condición y se largó a llorar. Y eso es lo que hace el pecado. Un detalle también que me gusta mucho es que a nosotros también nos pasa. Eh, Nos equivocamos también, puede ser que nos equivoquemos o le erremos en algo. Y a veces cuando nos arrepentimos, ¿no? Nos acercamos a Jesús y nos consume eso. El peso del pecado nos lleva a llorar y todo eso. Y acá vemos que la mujer también se acercaba y me gustaba mucho el detalle porque dice llorando. Y después dice, comenzó a regar con lágrimas. O sea, imaginen eh, ese dolor, ¿no? que traía encima y la carga que traía encima. Y dice, y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y ahí vemos, ¿no? Como decía el versículo 37, dice que había traído un frasco de alabastro. Y ese era el fin, ¿no? De ungir a Jesús con el perfume. El versículo 39 dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí,
este si fuera profeta, no, dice, este si fuera profeta. Y acá hay un detalle no muy chico, porque acá vemos que Simón duda de quién era Jesús. En realidad dice, duda si era profeta. Eh, pero lo que más duda es que duda, dice que no es profeta porque dice que él no sabe quién es esa mujer que deja que se acerque. Eh, sabe, como decían, vemos que arriba dice que la describe por la condición, dice, de pecadora, por eso la describe por su pecado. Y Simón acá dice, este si fuese profeta, eh, duda. Y entonces vemos que Jesús le responde, acá, dice, le dice el profeta, le dice el fariseo, le dice, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahí, como decíamos, ¿no? La describe por la condición de la mujer. En el versículo dice, sabemos que Jesús es omnisciente y él sabía la condición de la mujer, incluso de todos los que estaban acompañándolo. Y, como decía, ¿no? Él dudaba de que Jesús era incapaz de ver a la mujer. Esa es la palabra, que era incapaz de verla. Y vemos acá que, como sabemos que también Jesús es omnisciente y podía ver el corazón de tanto del fariseo como de la mujer y como de todos los que estaban ahí. Le dice, el versículo 40 dice, entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y ahí vemos, ¿no? la capacidad de Jesús, ¿no? Porque decía, Simón dijo para él, criticando a Jesús, si él fuese el profeta, sabría quién es esa mujer que se le acerca, que está en su presencia. Y acá le dice Jesús a Simón, le dice, una cosa tengo que decirte. Di maestro, le dice. Y acá vemos del 41 al 42, vemos una parábola muy linda y muy sencilla de entender. eh, y que muestra, ¿no? La condición de pecadores en la que estamos. Y como les digo, ¿no? Muy sencilla de entender. Dice, un acreedor tenía dos deudores. Ahí habla, ¿no? de la condición. Aplicándolo, ese ejemplo ya lo iba aplicando, digamos, al fariseo, ¿no? y a la mujer. Eh, dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente ha juzgado. Vemos que el fariseo se dio cuenta como que Jesús no le tendió la trampa y le pregunta, dice, respondiendo Simón, dice, pienso que aquel, dice, a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente ha juzgado. Eh, es una parábola, ¿no? que muestra que cuanto más perdonados somos, más tenemos que aprender a amar. Y algo que me llamaba la atención también, un detalle, a ver, permiso un poquito, si no, ahí está. Perdón. Bien, un detalle que me llamaba la atención era que nuestro punto de vista siempre cambia. ¿Por qué? Acá te dice la parábola de cuando uno más debe, más eh, tiene que, amar. ¿Por qué? Porque dice que es más perdonado. Y un punto de vista, ¿no? Mío, es que en nosotros no pasa así. Siempre nosotros vemos que cuanto más debemos, más nos alejamos. Y eso lo hace el pecado, porque al sentirnos tan sucios, no, como decía Pedro, ¿no? No queremos estar en la presencia de Jesús o nos cuesta. Esa es la palabra, nos cuesta. Y, y pasa así, mientras más debemos, más nos alejamos. Y acá Jesús usa la palabra, ¿no?
tan simple para entender. Y tenemos que aprender que no quiere decir que mientras más debemos, más nos va a perdonar. No, no es así. Es mientras más debemos, nos va a perdonar. Bien, pero tenemos que aprenderlo a amar más. Porque, eh, porque Él nos perdonó. A pesar de todo eso que teníamos, nos perdonó. Y tenemos que aprender a amarlo de esa forma. No, no de la forma de decir, bueno, voy a pecar más, así me perdonamos. No, no es así. Y usa el ejemplo acá y se lo aplica a Simón y a la mujer. Y incluso se lo pregunta a Simón. Dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dice, rectamente has juzgado. Bien, continuamos. Me queda un comentario de Spurgeon que me gustó mucho también. Dice, todos los hombres son deudores a Dios. Sin embargo, algunos más deudores que otros. Y, y bueno, vemos, ¿no?, que me anoté un versículo también de 2 Corintios 5:17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Está hablando del perdón, ¿no? Eh, Dice, si estamos en Cristo, eh, las cosas de atrás ya pasaron. Dice, ya fueron perdonadas, ¿no? Y dice, a partir de ahora tiene que ser todo nuevo. Y como decía el ejemplo, ¿no? De que una vez que somos perdonados, no quiere decir que mientras más nos equivoquemos, más nos va a perdonar, sino que Él nos va a perdonar. Pero a medida de que es tan larga esa diferencia, ¿no? Que, de perdón que nos dio, tenemos que aprender a amarlo más. No, no solamente decir, me equivoqué mucho y me alejé, porque pasa eso. Como decía, nosotros lo vemos así. Bien, continuamos. En el versículo 44, ahí está. Dice, y vuelto a la mujer, dijo Simón. Y acá hay otro detalle también que me gusta, porque, como les decía, ¿no? Le hablaba a Simón y después le aplicó el ejemplo que Jesús le estaba dando. Y dice, y vuelto la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y, y bueno, le hace esta pregunta, ¿no? Porque Jesús ve de una manera diferente a esa mujer a como la veía Simón y seguro toda la multitud, o todos los que lo acompañaban. Porque, como decía, ¿no? Describía que era pecadora. Y ese es el punto que veía Simón. Él veía que era una mujer cargada de pecado, que se acercaba a Jesús. Y eso es lo que primero él juzgaba, ¿no? Dice, como decía en el versículo anterior, dice, si él fuese profeta, sabría quién es la que se le acerca. Y Jesús tiene otro punto de vista, no al de Simón. Simón ya, como decía de entrada, digamos, como todo el resto decía, no merece acercarse por la condición que estaba. Y Jesús lo ve distinto. Jesús lo ve como una pecadora que se humilla y se acerca a él. Y le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Y ahora más adelante en los capítulos que sí nos va a ir explicando. Eh, pero no se me quiere, no quiero que se me pase este detalle de a pesar de la condición, esta mujer se acercó con humildad. Eh, Bien, vemos que Simón no, respondiéndole Jesús a Simón, le explica, le da la parábola y le da el ejemplo ahora de la mujer. Y ahora le dice, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Y bueno, otro detalle era, que no quería que se me pase tampoco, era que en ese tiempo, eh, o sea, lo que es enjuagar los pies, dar un beso, saludar, ungir la cabeza con aceite,
era algo natural de lo que le hacía a un invitado cuando alguien llegaba. O sea, llegaba un invitado y eso ya era normal, ya era, digamos, de costumbre, ¿no? Ya el saludarlo, ungir la cabeza, darle agua para los pies. Y vemos que acá Simón le negó eso a Jesús. O sea, no lo recibió como tenía que ser y él se lo negó. Y vemos que criticaba a la mujer eh, por las cosas, porque la mujer hizo lo que él no hizo. Lo que fue, ahí le dice Jesús, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Dice el 46, dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se perdona poco, poco ama. Bien, como les decía, ¿no? Eh, Era muy habitual darle eh, esas tres cosas simples, por así decirlo, a un invitado. Y vemos que Simón se lo, o sea, se lo negó a Jesús mismo, a Jesús. Y cuando él ve la actitud de la mujer, que la mujer hace lo que él tenía que hacer, porque vemos que Simón lo había invitado, eh, él se pone a criticar, ¿no? Se ve, le dice, ves a esta mujer y como decía, no hizo lo que tenía que hacer con Jesús mismo, así como lo haría con cualquier invitado, porque dice que era habitual. Y le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bien, era el versículo 47. Y, y el amor que le tenía la mujer, ¿no? Como decía que lloraba, era el efecto de ese perdón. Y acá dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y otro detalle, no quería que se me escape también, era que Jesús tiene la autoridad, ¿no? para, para perdonar los pecados. Sabemos que Él era la autoridad, que sí podía perdonar. Eh, y también vemos la condición de la mujer. Jesús la veía una mujer humilde, arrepentida y que amaba y que lo amaba. ¿Y qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. No relata antes, ¿no? Cuando daba el ejemplo de la parábola, no dice, nunca antes mencionó la palabra que fue perdonada o que fue salvada, sino que acá recién dando el ejemplo, aplicándoselo y mostrándoselo a Simón, dice, como decía en el anterior, el que se perdona poco, poco ama. Y a ella le dice que le perdonan los pecados. Y dice el versículo 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y incluso, acá un detalle también, incluso la multitud que estaban con ellos se dio cuenta que Jesús era más que un profeta. Y bueno, y como decía, ¿no? Sabíamos que Él tiene la autoridad para perdonar, o sea, podía perdonar pecados, no, pecados no, podía perdonar, ahí está, tenía la autoridad para hacerlo. Y también es la actitud que tiene la persona. Y acá quería una reflexión también, era que pasa también con nosotros. Eh, Nosotros nos acercamos, ¿no? Y así como la mujer, nos acercamos. Lo que sí nos trae mucha duda es, como decíamos, ¿no? Eh, la deuda que tenemos. A veces pensamos que por tener una deuda semejante no somos dignos
de acercarnos a Dios, no a Jesús, no somos dignos de acercarnos, pero es el pecado que nos aleja. Nuestro punto de vista es, como decía, ¿no? Que mientras más grande va a ser eso, nosotros más nos alejamos, pero no, no es así. Eh, a pesar de eso, tenemos que acercarnos y, como dice la mujer, ¿no? Con humildad y arrepentirnos sinceramente. Y la consecuencia, como decía la mujer, ¿no? Eh, Se sentía triste y lloraba por la condición en la que estaba. Pero dice Jesús, le da el ejemplo, ¿no? De los deudores, eh, que mientras, y tenemos que, y es así, que mientras más debemos, más tenemos que amar. No, la respuesta no es más vamos a ser perdonados, es más tenemos que aprender a amar a Dios por lo que nos perdonó, por todos esos errores. Y ese es un método de agradecimiento, por así decirlo, de nuestra parte. El amor va a brotar o sea, porque Él nos perdonó todo eso. Y por eso dice, mientras más somos perdonados, más tenemos que amarlo, por la condición en la que nosotros estábamos. Y bien, lo otro era, acá dice, como les explicaba, ¿no? Dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Daba el ejemplo ese, ¿no? Y dice, tus pecados te son perdonados. El detalle era ese, ¿no? Como decía, acercarse con humildad, no importa la diferencia, ¿no? De la deuda, acercarnos y Jesús nos recibe a todos por igual. Acá el ejemplo, ¿no? Dice que, dice, porque digo, por sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Y ese va a ser lo que tenemos que tener nosotros, ¿no? Aprender a amarlo. Dice, los pecados les son perdonados. Y bueno, quiero compartir el versículo 50 y dice al final, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y fue así, ¿no? La mujer, vamos, del principio, se acercó en la condición que estaba, sabía ella misma, como decía, ¿no? El centurión, que no era digno. Y se acercó igual. Eh, Vemos que producto del pecado estaba esa tristeza en su corazón. Jesús la recibe, ve la humildad del corazón, eh, decide perdonarla, le da el ejemplo de acá de los deudores, ¿no? Y él mismo sabe que es así y le dice que al final en el 48 le dice que le perdona esos pecados. Y al final la palabra le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y algo que un- una reflexión para nosotros es que nosotros también estuvimos en ese lugar, eh, ¿no? Cuando recién nos acercamos a Jesús, estuvimos en la misma condición y lo que nos traía dudas era lo que éramos nosotros. Nosotros nos conocíamos a nosotros mismos y eso nos impedía acercarnos. Y bueno, quería compartirles esta reflexión y bueno, más que nada recordar, ¿no? Que lo que un día fuimos sin Cristo y lo que hoy somos gracias a Jesús, ¿no? Eh, y más que nada recordar ese perdón que un día nos dio y si ponemos una regla y lo medimos con todo lo que nos perdonó, imagínense la regla que sería, ¿no? Que tenemos que tener nosotros para amarlo. Y bueno, quería compartirles ese pensamiento y bueno, más que nada aprendernos día a día a mantener eso, a mantener ese amor por Jesús y más que nada, como decía, ¿no? Eh, buscar de Dios día a día. A veces cuesta, pero hay que buscarlo día a día y fervientemente, ¿no? Le dedicamos el tiempo
así como mostraba acá, decía el ejemplo de los deudores de las parábolas. Tenemos que aprender a buscarlo día a día. Y me quedo con el versículo final que dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que, bueno, hermanos, quería compartirles eso. Y bueno, oramos para terminar. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalaste para poder leer, Dios, de tu palabra, Dios. Y también te damos gracias, Padre, por ese grande amor que tú nos das, Dios. Y como dice ahí la parábola, que todos somos deudores, Dios. Y ayúdanos a entender, Dios, que no solamente es para que nos sirva para que nos alejemos, Dios, sino que todo eso que nos perdonaste también nosotros sepamos demostrártelo, Dios, amándote y buscándote día a día, Padre. Dios, te damos gracias por todo y te pido, Dios, que esté bendiciendo al hermano que escucha la transmisión, Dios. Y te dejo todo en tus manos, Padre, y a ti te lo encomendamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, bueno, muchas gracias y bueno, continuamos el lunes, así que bueno, bendiciones y bueno, nos estamos viendo.